Tercera aliyá. Génesis, Bereshit, capítulo 26, versículo 13 al 22. Génesis, Bereshit, capítulo 26, versículo 15. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Yitzhak eran los pozos y por eso los llenaron de tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros y la fuente de vida espiritual que el Eterno nos ha dado. El Eterno mismo es nuestra fuente de vida y nuestra relación con Él se desarrolla principalmente mediante la oración y el estudio de la Torá. Estas dos áreas son el ataque principal del enemigo de nuestras almas. Salmo, Tehil, capítulo 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen el agua. Proverbio, Mishle, capítulo 18, versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Proverbio, Mishle, capítulo 13, versículo 14. La Torá del sabio es fuente de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Juan, Yohanan, capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua que da el Mashiach es su Torá. La fuente que brota para vida eterna es el Rúa del Mashiach, que entra a morar en todos aquellos que reciben sus palabras de vida. Perdón. No permitas que los enemigos cierren tu pozo. Toma por lo menos una hora todos los días para sacar de la fuente de vida mediante la oración y el estudio de las Escrituras. Génesis, Bereshit, capítulo 26, versículo 18. Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua que habían cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Los pozos de Abraham representan las revelaciones que él había obtenido mediante su búsqueda espiritual. Las revelaciones de nuestros padres pueden ser obstruidas por nuestros enemigos y nuestra tarea es cavar de nuevo esos pozos y respetar los nombres que tuvieron. Este texto nos enseña que nuestra relación de vida con el Eterno depende en gran medida de nuestros antepasados espirituales. No menospreciemos las revelaciones de los antiguos. Respetemos las fuentes de los padres. No cambiemos los nombres de las cosas reveladas del cielo. No pongamos nombres paganos a conceptos hebreos. No cambiemos el nombre de Yeshua por Jesús. Respetemos las tradiciones del pueblo de Israel. Yitzhak era un hombre de oración y de cavar pozos. Las dos cosas tienen relación. La oración hace que se produzca profundidades dentro del Rúa del hombre y desde esa profundidad hay una conexión
con las profundidades del Rúa del Eterno. Salmo Tehil, capítulo 42, versículo 7. Un abismo. El espíritu del hombre llama a otro abismo, el Rúa del Eterno. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Rúa, porque el Rúa todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Génesis, Bereshit, capítulo 22, versículo 20 al 22. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Yitzhak, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitná. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Eterno ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Los 3 pozos son comparados con los 3 templos. En los 2 primeros templos hubo riña y fueron destruidos, pero el tercer templo permanecerá durante todo el reino mesiánico. También podemos destacar el hecho que la Torá dice que el tercer pozo fue cavado por Yitzhak, no por sus siervos. De esto aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual. Si dejas que otros te hagan pozos, vas a tener problemas y riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar al Eterno hasta encontrar agua viva y así tener libertad para prosperar. Aquí no hay escapatoria. Por favor, no descuides tu oración, no descuides tu vida de oración y de estudio de la Torá. Otros no van a poder hacerlo por ti. Tú mismo tienes que orar a solas delante del Eterno y tomar tiempo con el estudio de las Escrituras para ser una persona libre y próspera. Para obtener la bendición de los padres hay que cavar hondo. Amén y amén.